Guía completa sobre Darwin Zero en 2025. Vamos a ver en este vídeo, en este curso grabado sin guión, simplemente pasando distintas diapositivas y comentando los aspectos clave, qué es lo que necesitas saber para empezar a operar en Darwin Zero en este año 2025. Es un vídeo que va a servir de guía para todos aquellos que estéis interesados en empezar a operar con Darwin Zero. Como ya sabéis, muchos de vosotros, llevo operando con Darwin Zero desde el mes de marzo de 2024, prácticamente un año ya, y muchas personas me han preguntado qué es Darwin Zero, cómo empezar, cómo retirar dinero, para qué sirve, y en este vídeo pretendo dar respuesta a todas y cada una de estas preguntas. Empezando por lo básico, ¿qué es Darwin Zero? Darwin Zero es un servicio de suscripción mensual que permite a traders de todo el mundo construir su track record auditado y captar capital inversor desde una cuenta de trading virtual. Esto es muy importante, sin arriesgar tu dinero. Es decir, Darwin Zero es una plataforma que pagando mes a mes, ahora veremos cuál es la cuantía y distintos descuentos que puedes aplicar, puedes operar con capital virtual sin arriesgar tu dinero, es decir, sin depositar tu propio dinero en ningún broker, y captar capital inversor acerca del rendimiento que vayas teniendo a lo largo del tiempo y también tener un track record auditado, lo cual es bastante importante y es algo fundamental si en tu caso, igual que en el mío, tienes visión a largo plazo y pretendes pasar años en esta industria, como mínimo 5 años, 10 años, 15 años, porque tener un track record auditado y perfectamente regularizado en una plataforma que está regularizada puede llegar a abrirte muchas puertas en el largo plazo, de aquí al futuro, a distintos años, y sobre todo es tu currículum. Esto es muy importante. Bien, tenemos Darwin Zero por un lado y Darwinex. De hecho, Darwinex es la plataforma madre, por así decirlo. Es el broker que se creó hace pues ya unos cuantos años, hace ya más de 12 años. Y a partir de ahí se creó Darwin Zero como solución para aquellas personas como yo que no tienen el capital para invertir. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Darwin Zero y Darwinex? Porque aquí lo que nos interesa a nosotros es Darwin Zero, pero también nos interesa conocer las diferencias entre estas dos plataformas y entender que no es lo mismo, porque muchas personas llaman Darwinex a Darwin Zero o al revés y realmente no son lo mismo, son dos plataformas distintas, aunque los servicios, como vemos aquí, tanto en Darwin Zero como en Darwinex son exactamente los mismos. La diferencia es que en Zero operas con fondos virtuales y en Darwinex con tu propio capital. Es decir, que Darwinex es un broker en el cual tú simple y llanamente depositas tu dinero, operas con tu capital y tienes también, como hemos visto antes, acceso a un track record auditado y acceso también a captar capital de inversor. Lo único que en lugar de hacerlo con una cuantía mensual, pagando dinero mensualmente, lo haces con tu propio capital y poniendo en riesgo tu capital. Con lo cual Darwin Zero, para aquellos que somos traders principiantes, como es mi caso, que están empezando, que ya aprenden pues a no perder, mantenerse en break-even y demás, es bastante importante no meter todos tus ahorros en una cuenta, sino que de esta forma nace una solución en la cual tú pagas una cuantía al mes y no arriesgas todo tu capital en pues distintas operaciones, porque realmente como traders principiantes se nos puede ir la mano y podemos cometer errores. Y de esta forma tenemos fondos virtuales, los cuales si perdemos no pasa absolutamente nada, simplemente pues estamos pagando la cuantía mensual. Como vemos aquí, Darwin Zero tiene un alcance mundial, es decir, se puede utilizar desde cualquier país. No sé si hay alguna restricción, en principio creo que no, que se puede operar en Darwin Zero desde cualquier país. De todas formas, todo aquello que estamos viendo en este vídeo puede ser susceptible a cambio o puede haber distintas cosas en el futuro que vayan cambiando o incluso que haya ciertos datos que sean incorrectos o que no sean 100% fiables. Entonces es importante que también aparte de este vídeo te informes y veas un poco por tu cuenta qué es todo lo que Darwin Zero te ofrece. Como ves aquí, Darwin Zero tiene alcance mundial y Darwinex, por el contrario, tiene limitaciones geográficas y no puede ofrecer sus servicios a usuarios residentes en países como Estados Unidos, Canadá o Japón. Y hay más países, y esto es básicamente por las regulaciones de brokeraje. Hay distintos brokers que no pueden operar en todos los países porque las regulaciones de X países tienen
pues eso, unas limitaciones para algunas empresas, con lo cual pues hay que tener en cuenta que si eres residente en Estados Unidos, Canadá o Japón, no puedes utilizar Darwinex, que es el broker, pero sí puedes utilizar Darwinex 0. Y aquí en el último punto vemos que Darwinex 0 funciona con la tecnología propietaria de Darwinex. Es, como he dicho antes, una empresa fundada en 2012, es decir, ya 13 años o más, y que cuenta con entidades reguladas en el Reino Unido, la Unión Europea y en otras partes del mundo. Hay que tener en cuenta que Darwinex 0 está respaldado por una empresa que tiene más de 13 años de historia en el sector y además está liderada y fundada por estas tres personas que veis aquí, que son a la izquierda Miguel Ángel González, en el medio Javier Colón y a la derecha Juan Colón. Estos dos últimos siendo hermanos, entonces son personas también traders, si no me equivoco, sobre todo conozco más la historia de Javier Colón. Él es trader desde hace varios años, de hecho tiene su propio ticker, tiene su propio Darwin dentro de la plataforma, se puede ver su track record, se puede ver cómo opera, se puede ver un poco su estrategia o sus estadísticas, mejor dicho, y se puede ver que es un trader que tiene ya pues bastante conocimiento y bastante experiencia en el sector, lo cual evidentemente como usuarios nos da bastante confianza de saber que estamos en manos de personas que ya saben lo que hacen y que se dedican a lo mismo que nosotros o que incluso han logrado el éxito en una industria como pueda ser el trading, tanto operando por ellos mismos como fundando empresas de gestión de fondos. Y precisamente escuché en un podcast recientemente que Javier Colón, el del medio como he dicho antes, estuvo operando para una gestora de fondos y precisamente por el hecho de que esta gestora de fondos no tenía una regulación demasiado exhaustiva del riesgo, pues básicamente quemó todos los fondos uno de los traders y él se quedó fuera de esta gestora de fondos porque no había una buena gestión del riesgo y eso es lo que viene a solucionar el motor de riesgo de Darwinex 0 y Darwinex, que de hecho lo veremos ahora más adelante, para proteger completamente al ecosistema y a todos los inversores y que no pierdan todo su dinero simplemente porque a un trader se le vaya la olla y porque tenga demasiado apalancamiento. Así venimos a una pregunta muy importante y una pregunta que me hacen muchísimo, que son las diferencias entre Darwinex 0 y las empresas de fondeo, porque según lo que ya he comentado, puede llegarte a la mente que si es un servicio en el cual operas con capital virtual y que además no arriesgas tu dinero, se puede parecer bastante a las empresas de fondeo. En algunos aspectos puede que se parezcan en cuanto a pues eso, que operas capital virtual, puedes obtener asignaciones de capital que serían como fondeos, puedes retirar comisiones de éxito, es decir, ganancias de dinero que no es tuyo, pero realmente en esencia no es lo mismo y no tiene nada que ver. Son dos servicios completamente distintos y además que no son excluyentes. Se pueden utilizar uno y otro de forma simultánea y no hay ningún tipo de problema, tal y como estoy haciendo yo y como muestro en este canal. Así como vemos, el primer punto, Darwinex 0 te ayuda a construir un track record, el cual se certifica y se hace público, como hemos dicho antes, en el que los inversores pueden confiar. Todo esto sin exponer tu capital, solo pagando 38 euros al mes. Es decir, no pagas un challenge como en las empresas de fondeo, sino que tú pagas, como he dicho antes, una cuantía mensual y tienes acceso a pues, distintos servicios que puedes utilizar y a una cuenta con capital virtual para posteriormente obtener capital dentro de la plataforma, que sería capital semilla, capital que es ficticio, entre comillas, y por otro lado tenemos el capital real, que es la posibilidad de que los inversores metan dinero en nuestra estrategia, lo cual eso en las empresas de fondeo obviamente no se puede hacer. El modelo es escalable, transparente y está diseñado para el largo plazo. Tú operas a tu manera, sin restricciones y se te respalda con capital durante el camino. Es decir, aquí no tiene restricciones ni ningún tipo de regla como en las empresas de fondeo, de que no puedes perder más del 8, 10% o que tienes que llegar a cierto porcentaje de rentabilidad para poder obtener ganancias. Evidentemente aquí pues tienes que ser rentable, pero no tienes un porcentaje límite ni tienes una pérdida límite y puedes operar realmente a tu manera. Esto lo mismo, también operas con capital virtual, ahí está, pero sin reglas que limiten tu trading. Si presentas resultados consistentes y positivos, podrás obtener asignación de capital semilla, que es capital virtual, como he dicho antes, y asignación de capital de inversores, capital real, es decir, dinero que el inversor mete en tu estrategia, sobre los que podrás retirar el 15% de comisiones de éxito sobre tus ganancias en la operativa. Y esto es bastante importante, al ser un servicio que está respaldado más a largo plazo, que está más pensado para el largo plazo, no vas a tener unas comisiones de éxito del 80, 90, 95%, porque eso obviamente no es un entorno real.
En la gestión de fondos profesional no se trabaja con este tipo de porcentajes para el trader y eso hay que saberlo, estamos a largo plazo, pero evidentemente si tú tienes habilidad como trader, si presentas consistencia y rentabilidad, puedes presentar resultados consistentes, del porcentaje que tú hagas sacar un 15% de comisiones de éxito, lo cual para muchas personas pues es más que suficiente para tener un buen ingreso adicional del trading. Todo ello, recordamos, sin arriesgar tu capital, es decir, estás simplemente pagando una mensualidad, no estás metiendo tu dinero y además puedes ganar dinero, aunque no sea mucho dinero a corto plazo, pero sí un dinero que te sirve como incentivo para seguir operando con ellos y para seguir haciéndolo cada vez mejor. Y si tú ganas dinero, Darwinzero, la plataforma, gana dinero y el inversor gana dinero. Como vemos aquí, bastante sencillas las diferencias. Corto plazo, empresas de fondeo; largo plazo, Darwinzero; contra récord auditado, muy importante, a largo plazo. Esto siempre será para traders con una mentalidad muy a largo plazo, como es mi caso, de estar aquí décadas incluso. Aquí tienes reglas que limitan tu trading, obviamente, te adaptas a ellas y ya está. No estamos diciendo que un modelo sea mejor que otro, simplemente las diferencias para entenderlas de mejor manera y que las personas que vayáis a entrar en Darwinzero tengáis las expectativas más correctas acerca de la realidad y de cómo utilizar esta plataforma de forma inteligente. Aquí sin reglas, operas a tu manera, no es transparente y corres riesgo de impagos, esto es una realidad, los pagos no son transparentes. Pues puede ser que tengas un porcentaje positivo y no cobres. En Darwinzero eso no va a ocurrir bajo ningún concepto. Tú lo que generas lo vas a cobrar. Posibilidad de gestionar capital real, tenemos aquí. Aquí pagas exámenes, es decir, tienes que pagar pues, en función del examen con el riesgo que eso conlleva, porque muchas personas no tienen control y pagan decenas de exámenes de golpe o los queman todos, pierden sus ahorros por pagar exámenes. Aquí no puedes pagar más de lo que pagas, 38 euros al mes. Sí puedes pagar a nivel anual o trienal, pero no puedes pagar decenas de miles de dólares en challenge y perderlo todo y tener pues una gestión del riesgo pobre en lo que es un modelo de negocio completamente distinto y análogo a lo que es el trading, ¿no? Porque tenemos en las empresas de fondeo el modelo de gestión de riesgo de el dinero que te cuesta el challenge por el dinero que logras retirar, es decir, riesgo-beneficio, y en Darwinzero simplemente tenemos un pago mensual y ya está. Aquí operas cuentas demo y aquí operas cuenta con fondos virtuales conectada a servidor real, lo cual no es lo mismo. Aquí no es win-win, es decir, el interés de la empresa está en que pierdas, esto es obvio, yo creo que ya todos lo sabemos, que las empresas de fondeo pagan a los que ganan de los que pierden challenge en gran medida, luego otros tienen quizás otros métodos para generar ingresos y para poder pagar a los traders que ganan mucho, pero la principal razón por la que muchas empresas de fondeo acaban quebrando son porque los traders les hacen agujeros, los traders que hacen mucho porcentaje les hacen agujeros y evidentemente les sale mucho más dinero que el que les entra de los traders que pagan challenge y no pueden pagar a los traders y tienen que quebrar, tienen que cerrar la empresa. En Darwinzero no, aquí tienen un interés en que tú seas un trader ganador porque, como he dicho antes, si tú ganas, Darwinzero gana también un porcentaje de comisiones de esos beneficios y el inversor va a ganar. Entonces es una plataforma completamente win-win y pensada sobre todo para que tú seas ganador en el largo plazo y logres también llevarte tu trozo del pastel, por supuesto. ¿Cómo empezar en Darwinzero? ¿Cuáles son los pasos que tengo que llevar a cabo para empezar? Muy simple. Número 1, completar el registro. Como en cualquier otra plataforma, metes tu dirección de correo electrónico, tu nombre de usuario y no es necesario ningún documento adicional. Número 2, pagas la suscripción, 38 euros al mes en Forex y CFDs, 43 al mes en futuros por los datos que necesitas de los futuros. Y tenemos un 20% de descuento en esta comunidad porque ya sabéis que soy afiliado a Darwinzero y además patrocinan este canal. Con lo cual, con el código de El Camino del Trader, te sale por 30 euros, como ves aquí, el primer mes, lo cual no está mal, ¿no? Pruebas el primer mes, te sale a 30 euros, después vas viendo, aunque esto es a largo plazo y evidentemente por probar un solo mes no vas a ver el rendimiento real que vas a tener a largo plazo de aquí a varios meses. Recomiendo a todos aquellos que entréis que tengáis una visión a largo plazo, que probéis mínimo 3 meses, 4, 6 meses y a partir de ahí toméis una decisión a ver si es para vosotros o no,
porque, como vais a ver más adelante, yo, a pesar de haber empezado casi hace un año, todavía estoy en negativo en mi track record. Gracias a que tengo esta mentalidad a largo plazo, es algo que no me preocupa, simplemente es parte del proceso y parte del negocio real del trading. Si vas a un track record que está pues, de más de 10 o 15 años, vas a ver muchos meses e incluso años negativos en traders profesionales que ya se dedican a esto y que gestionan millones de euros. Entonces no me preocupa, pero para aquellos que queréis apoyarme con el enlace de afiliado de la descripción o con el código El Camino del Trader tenéis un 20% de descuento y yo de ello me llevo una comisión y aparte pues evidentemente agradecemos a Darwin Estero que patrocinen este canal ya desde hace casi un año. Aquí en el paso número 3, una vez ya has completado el registro, recibes las credenciales de MetaTrader 4 o 5 para empezar a operar, lo que también permite crear tu índice Darwin. Ahora veremos qué es esto del índice Darwin. Y número 4, opera consistentemente, muy importante, consistentemente, mentalidad a largo plazo, de forma profesional, gestionando muy bien el riesgo, sin volverte loco, ni sobreapalancarte, ni sobreoperar. Esto es fundamental para obtener asignación de capital semilla y después atraer capital inversor, que es el objetivo principal de todos los traders que comienzan en Darwin Estero. El hecho de, evidentemente, atraer capital real de inversores y ya decir que eres un trader gestor de fondos. Y bien, una vez ya tienes tu cuenta, ya has creado la cuenta en Darwin Estero, ¿cuáles son los siguientes pasos que debes llevar a cabo y cuál es la información que necesitas saber para entender cómo empezar de forma eficiente y no cometer errores como me ocurrió a mí al principio? Entonces, este vídeo a mí me habría venido bastante bien al principio cuando comencé en Darwin Estero, pero al menos puedo mostraros y puedo compartiros mis aprendizajes y mis errores para que vosotros no los cometáis y podáis empezar de la forma, como he dicho antes, más eficiente y sostenible posible. ¿Qué es la fase de calibración? Una vez tú ya tienes acceso a tu cuenta de MetaTrader para empezar a operar, debes completar una fase de calibración que dura simplemente 15 días en los cuales debes tomar 25 decisiones de riesgo equivalente entre sí, ya que sin esto no hay suficiente información para analizar tus señales de trading y calibrar tu Darwin. Tenemos que operar en un mínimo de 15 días y tomar 25 decisiones de riesgo equivalente entre sí. Esto es lo más importante y es el error que yo cometí. Son 25 decisiones, que no 25 operaciones, es distinto. Una cosa es una operación, que es pues, la orden de compra, de ventas, el limit, buy limit y después el cierre y demás, take profit, stop loss, punto. Y 25 decisiones son, pues una decisión sería abrir el trade, otra decisión sería cerrar parciales, por ejemplo, otra decisión sería pues, que se cierre el trade en stop loss, otra decisión que se cierre en take profit, con lo cual en un mismo trade puede haber varias decisiones de riesgo equivalente, pero es súper importante que sean de riesgo equivalente, es decir, no meter primero, si a ti te dan una cuenta de 100.000 euros virtuales en MetaTrader, no meter un primer trade con un 4% de riesgo, un segundo con un 1%, un tercero con un 10%, sino que empieces durante estos 15 días y estas 25 decisiones de riesgo asumiendo el mismo riesgo en cada uno de los trades, es decir, metiendo el mismo lotaje. Ya con eso vas a tener una calibración bastante buena del Darwin y bueno, pues ahora veremos para qué sirve esta calibración, que lo pone aquí, el motor de riesgo. Entonces es muy importante saber para qué sirve esta calibración y por qué debemos realizarla correctamente, cosa que yo no hice, con lo cual es muy importante, sobre todo esto, riesgo equivalente, porque yo empecé metiendo 10 lotes en la cuenta de MetaTrader de 100.000 euros y pues a mitad justo de estos 15 días empecé a meter un lote, con lo cual dividí entre 10 el riesgo que estaba utilizando, lo cual es demasiado, es una decisión que no es de riesgo equivalente y esto hizo que el Darwin se me calibrase mucho más adelante, que tardase mucho más tiempo, con lo cual siempre si metes por ejemplo un lote o 0,5 o 0,1, que sea en todas y cada una de las operaciones el mismo lotaje. Y como hemos dicho antes, no hay requisitos en términos de rentabilidad, simplemente necesitas estos 15 días y las 25 decisiones, independientemente de que sean decisiones rentables o no, eso da exactamente igual, para poder crear el Darwin y calibrar el motor de riesgo, que el motor de riesgo, como veremos ahora más adelante, es lo que permitirá operar a todos los Darwins bajo el mismo riesgo y proteger al inversor de cara a largo plazo de posibles errores que pueda cometer el trader. Es un algoritmo interno
que ayuda a eso, a que el trader pueda operar con un riesgo completamente controlado y estandarizado. Y esto es algo completamente único en la industria, nunca antes se había hecho nada parecido. Así, el Darwin será creado ese fin de semana y podrás participar en la primera edición de Darwinia Silver el siguiente lunes. Hace un momento te he hablado del índice Darwin y esto es bastante importante. ¿Qué es el índice Darwin? Porque realmente es algo que vas a tener durante el resto de tu vida en Darwinestero, es lo que va a representar tu track record, tu perfil dentro de la plataforma y al fin y al cabo tu currículum como trader en proceso de alcanzar la rentabilidad, de ser rentable, de alcanzar también el logro de obtener capital de inversor y demás. El Darwin es el índice invertible del trader al que los inversores tendrán acceso, todos y cada uno de ellos, bajo el mismo riesgo, un riesgo estandarizado. Esto quiere decir que todos los Darwins están equiparados al riesgo del SP500 para asegurar la igualdad de condiciones entre los traders mediante el motor de riesgo interno de Darwinestero, como os he comentado hace un momento. Así, solo los traders más consistentes destacarán y podrán atraer la atención de los inversores. Cada Darwin corresponde a un trader. Está representado por 4 letras únicas, un ticker, es decir, exactamente lo mismo que el SP500 pues tiene este ticker, el Nasdaq tiene el ticker de NQ o distintos tickers, por ejemplo, de algunos de los activos sobre los que puedes invertir en futuros o pues, los futuros del eurodólar, que tienen todos su ticker, tienen su representación bajo unas letras únicas que son lo que representa este tipo de activo. Pues aquí tenemos, por ejemplo, RPJT, que sería el ticker que representa mi Darwin. Es decir, mi track record, mi activo invertible, mi índice invertible, está representado por estas 4 letras mediante las cuales el inversor podrá buscarlas y si ve que realmente le sale a cuenta operar, que de momento no, porque no soy rentable y estoy en negativo, pero oye, en un futuro, si el inversor entra, busca RPJT o le aparezco bastante bien posicionado en la plataforma, dice, hombre, RPJT me interesa, aunque no sepa mi nombre, da igual, que sí lo sabrá por el nombre de usuario, pero de cualquier forma el inversor y cualquier otra persona, cualquier otro trader o persona que esté fuera de la plataforma podrá encontrar mis estadísticas buscando el ticker RPJT. Entonces, para esto hay tickers únicos para cada uno de los traders. Otra duda que también te puede surgir, vale, ya sabemos cómo calibrar la cuenta, ya sabemos qué es el índice Darwin, cómo se entra, cómo se hace el registro en Darwinestero, perfecto. Pero, ¿qué activos puedo operar? Esto es muy importante porque cada trader opera activos distintos, unos son de Forex, como mi caso, otros son de índices de futuros, otros son materias primas, entonces es importante tener en cuenta que los activos que puedes operar dependen de tu plan de suscripción y la plataforma que elijas. Los CFDs de Forex, que es lo que yo opero, índices y materias primas, pueden ser operados tanto en MetaTrader 4 como en 5. CFDs de acciones, CFDs de ETFs pueden ser operados en MetaTrader 5 únicamente. Los futuros, acciones al contado como vemos aquí y ETFs se pueden operar solo en MetaTrader 5. Es decir, tienes para elegir cualquiera de las dos plataformas y además decir que todavía no se puede operar con TradingView, pero próximamente se podrá hacer, con lo cual, bueno, estoy subiendo este vídeo en febrero del 2025, pero es probable que si ves este vídeo dentro de 6 meses u 8 meses ya se pueda operar en TradingView, lo cual es bastante interesante para muchos traders que como yo analizan en TradingView y puede ser algo más sencillo tener la capacidad de operar directamente en ese gráfico y no tener pues otra pantalla como tengo yo aquí el MetaTrader 5, estar metiendo el trade, estar gestionándolo, sino que lo haces todo en TradingView y fuera, lo cual eso va a ser un avance bastante interesante, al menos para mí. Importante saber que las cuentas se habilitarán, que serán cuentas con capital virtual, con un balance inicial de 100.000 por defecto para las cuentas de CFDs, que es lo que yo estoy operando, es decir, yo tengo una cuenta de MetaTrader 5 de $100.000 y $1 millón para cuentas de futuros. Para aquellos que quieran operar futuros, tienen una cuenta de MetaTrader 5 con $1 millón para operar, utilizando ese capital como algo virtual, pero es importante tener en cuenta que MetaTrader, las cuentas que tengamos en MetaTrader con $100.000 en mi caso, 1 millón para los de cuentas de futuros, no son el reflejo de la rentabilidad que vayas a tener en el propio Darwin, porque funcionan de forma distinta. Simplemente las cuentas de MetaTrader son la herramienta que el trader necesita para posicionar los trades,
pero esos trades van a pasar por el filtro del motor de riesgo hacia Darwin Estero, hacia el Darwin, y van a tener un riesgo completamente distinto, lo cual ahora veremos. Y bueno, lo que mucha gente quiere saber, la guita, el dinero, cómo funcionan las comisiones de éxito, es decir, cómo funcionan las comisiones del trader, o si en algún momento logras rentabilidad positiva, cómo te van a llegar a pagar. Cuanto mejor operes, como he dicho antes, mejor para ti y para los inversores. Ganarás un 15% de beneficio obtenido con la asignación de capital semilla y por el capital inversor, con retiros disponibles a partir de 100 euros. Es decir, si acumulas más de 100 euros de comisiones de éxitos de tu porcentaje de ganancia que has tenido durante el trimestre, pues puedes retirar esta cantidad sin ningún tipo de problema. También decir que el pago de comisiones es transparente y completamente automatizado utilizando el principio de marca de agua, que es High Water Mark en inglés, que es un principio que se utilizan en muchas empresas gestoras de fondos. Todo esto es para que solo recibas comisiones por los beneficios que realmente has generado y que no se solape con beneficios de periodos anteriores. Es decir, tu track record es algo que simplemente pues irá aumentando si es que eres rentable, con lo cual la marca de agua irá aumentando para recibir las comisiones en el trimestre del porcentaje de beneficios que hayas generado y no desde origen, evidentemente, que siempre te paguen pues en función del 0% al 5%, del 0% al 10%, sino que ya si te han pagado de ese 5% que has generado un 15%, y si después haces, ya después de haberte pagado y demás, ese de 5% al 10%, te van a pagar de nuevo sobre ese 5%, del 5 al 10%. No te van a pagar obviamente del 0% al 10%, eso es obvio, ¿no? Pero es un principio que hay que tener en cuenta para saber pues cuáles son las comisiones de éxito que vamos a cobrar en caso de generar beneficios. Y aquí lo que os comentaba antes, ¿qué es el motor de riesgo? Y algo muy muy importante, de hecho es para mí yo creo el concepto más importante que debemos entender, aquellos que operamos en Darwin Estero o aquellos que queremos operar en Darwin Estero, y es que el motor de riesgo, como he dicho antes, es el algoritmo interno que se encuentra entre la cuenta de señales, como he dicho antes, de MetaTrader y el Darwin, regulando así el riesgo del Darwin y asegurando que el riesgo objetivo de todos los Darwin sea el mismo, que es un 6,5% de valor en riesgo, es decir, un 6,5% VaR mensual máximo. Ahora veremos qué es esto del VaR. La cuenta de señales, como he dicho antes, es el MetaTrader, que va por un lado, y por otro lado está el Darwin. Cuando nosotros posicionamos una entrada, cuando metemos un trade en MetaTrader, ese trade pasa por el filtro del motor de riesgo para que se regularice y para que se refleje en nuestro Darwin con un riesgo completamente distinto, ¿vale? Lo que pasa es que el riesgo simplemente se multiplicará en función del riesgo que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, como vemos aquí, el riesgo del Darwin de mi Darwin está multiplicado por un 11,14%. Esto en el caso de esta captura de pantalla, aunque realmente esto va variando. Ahora mismo me parece que lo tengo un por 9, porque esto está tomado hace una semana o dos. Según el riesgo asumido por el trader en su cuenta de trading, el motor de riesgo actuará como multiplicador. Por ejemplo, en mi cuenta de MetaTrader de 100.000 opero a una media de 0,05% de riesgo por trade. Es decir, más o menos meto un lote para 5 pips de stop loss, 6 pips de stop loss en la cuenta de 100.000, con lo cual es un 0,05% de riesgo dentro de la cuenta de MetaTrader. Repito, da exactamente igual lo que utilices ahí, porque después el motor de riesgo, por ejemplo en mi caso, al ser menor al VaR objetivo, que es este VaR del 6,5% mensual máximo, multiplica por 11, como vemos aquí, el riesgo de mis trades para regularizarlo al VaR del resto de Darwins. Como hemos visto antes, es algo bastante importante que esto habilite un entorno de riesgo controlado para el inversor, regularizando las decisiones del trader y no permitiendo que éste pueda quemar su cuenta de Darwin Estero. Esto quiere decir que sí, yo estoy operando al 0,05% de riesgo por trade, lo cual es prácticamente nada, es un guisante de toda la cuenta de 100.000, pero realmente al tener un riesgo multiplicado por 11 en mi Darwin, ese riesgo se va a ver incrementado pues del 0,05% por 10 más o menos o por 11, pues 0,5%. Si yo meto un trade a un lote y me salta stop loss, en la cuenta de MetaTrader veré menos 0,05%, es decir, menos $50, pero en la cuenta de Darwin, en lo que es el Darwin replicado ya con el motor de riesgo, eso se verá reflejado en el track record como una pérdida del 0,5%. Y lo mismo si gano. Imagínate si voy al 1 a 2,
y le meto al 0,05% de riesgo, sacaré mi cuenta de MetaTrader, lo cual, como he dicho antes, es irrelevante, pero esto para informarte y para que sepas que lo que tengas en MetaTrader da igual, pues será del 0,5% y me llevaré un 0,10% de ganancia si ese trade se da en Take Profit. Pero en la cuenta del Darwin, en lo que es el índice del Darwin, se verá reflejado como una ganancia de más o menos el 1%. También puedes tener el multiplicador del otro lado, es decir, que tú operes con demasiado riesgo en tu cuenta de MetaTrader, por poner un ejemplo exagerado, que metas un 50% por cada trade, o un 30%, un 20%, y lo que tenga que hacer el motor de riesgo, en lugar de multiplicarlo, como es en mi caso, que utilizo muy bajo riesgo, que ahí tenga que dividir ese riesgo, evidentemente, para que, imagínate, si es un trader con fondos reales, con un inversor real, con dinero real detrás de su estrategia, que no puedas permitir que un solo trader pueda quemarle el 20% o el 30% de su capital, sino que simplemente ese VAR se estandarice al 6,5% mensual máximo, independientemente del apalancamiento que tú utilices en tu cuenta de MetaTrader. Espero que esto haya quedado claro, si no después os comentaré a quién tenéis que contactar para poder solucionar este tipo de dudas, pero creo que para lo complejo que puede llegar a ser, lo he explicado bien, complejo de explicar, luego a la hora de la práctica es súper sencillo, porque yo simplemente lo que hago en mi cuenta es meter trades al 0,05%, de más o menos 0,95 lotes, un lote, 1,05, no suelo pasar de ahí, y ya en función de eso, el motor de riesgo hace el trabajo por mí, me multiplica el riesgo y simplemente me llevo la pérdida estimada del 0,5 en mi Darwin o del 1% de ganancia si es que es Take Profit, o 1,5% si voy al 1 a 3 y demás. También este motor de riesgo tiene otras formas de actuar, pero no vamos a entrar tan en detalles técnicos, ¿vale? Esto ya lo podéis ver para aquellos que estéis más interesados, pero también el motor de riesgo tiene la capacidad de cerrar parciales, tiene la capacidad de pues eso, gestionar los trades en función de la duración, en función del apalancamiento, en función de la exposición y del tiempo que estés dentro de los trades, pero esto ya es algo pues un poco más avanzado y con lo cual te vas familiarizando una vez ya vas operando y una vez vas entendiendo cómo va funcionando este motor de riesgo. Así que dirás, sí, Guille, me has hablado del VAR, valor en riesgo, pero ¿esto qué es? Porque es quizás un concepto un poco más avanzado de la gestión de fondos o de conceptos de riesgo de traders más avanzados. Entonces, en este caso, no tan avanzados quizás, pero para los principiantes, pues yo no tenía ni idea de qué era el VAR cuando empecé en Darwin Estero. Entonces, el VAR se puede definir como el porcentaje mínimo de capital que se puede perder en un determinado periodo y con una probabilidad dada, y responde a las siguientes 3 preguntas. Pregunta número 1, ¿cuánto capital puedo llegar a perder o qué porcentaje? ¿Con qué probabilidad? Y en cuánto tiempo, o sea, en qué lapso de tiempo puedo perder X cantidad y con qué probabilidad puedo perder esa cantidad. Este VAR es utilizado en Darwin Estero para estimar y controlar el riesgo futuro de tu estrategia mediante el motor de riesgo, como he dicho antes, para estandarizar todos y cada uno de los traders, todos y cada uno de los Darwins al 6,5% VAR. Darwin Estero trabaja con un VAR objetivo mensual del 6,5%, utilizando un nivel de confianza del 95%. Esto significa que se podría esperar que los Darwin pierdan un 6,5% o más con un 5% de probabilidad, o uno de cada 20 meses. Vale, si entendemos bien, esto nos quiere decir que el motor de riesgo, al estandarizar a todos y cada uno de los traders al 6,5%, nos va a garantizar, con una confianza del 95%, que uno de cada 20 meses el Darwin podrá perder un 6,5% o más. Pero 19 meses de cada 20, esa misma inversión obtendrá una rentabilidad mejor que menos 6,5%, controlando el drawdown todo lo posible. Esto es un entorno de máxima seguridad para el inversor, porque está diciendo, vale, yo estoy invirtiendo en un trader rentable, pero aparte la propia plataforma me está garantizando que no va a perder, este trader no va a perder más de un 6,5% en 19 meses de cada 20, con lo cual puedes estar casi 2 años operando sin esperar que la pérdida de ese mes supere al 6,5%, lo cual pues es un nivel de confianza bastante bueno para el inversor y da bastante seguridad a aquellos que quieren meter su dinero y que quieren arriesgar su dinero en un activo, como he dicho antes, como es el Darwin, que está equiparado al riesgo del S&P500. Pero aún así, si el trader es más rentable que el S&P500, el inversor podrá generar más ganancia, más capital de porcentaje de beneficio
fruto de esa operativa de ese trader. Esto es simplemente una forma más de invertir que puedes utilizar como diversificación. Evidentemente, en el mundo de la inversión tienes que tratar de diversificar y hay muchas personas que tienen mucho capital que les interesa diversificar pues en distintos fondos, por ejemplo, pues en los índices que pueden operar a largo plazo, invertir a largo plazo, que igual ellos son traders, pueden operar con su dinero, que después quizás les interesa meter parte de su capital, un porcentaje en un Darwin que les interese y pues ir sacando un poquito de cada casa, lo cual es ideal para las personas que tratan de invertir y que tienen una mentalidad para diversificar. Y bien, una de las preguntas que yo creo más personas hacen, esto es lo que suele interesar a muchos de los traders o la mayoría de los traders, y es cómo gano dinero en Darwinex 0. En Darwinex 0 los traders pueden ganar dinero con las asignaciones de capital. Hay 3 tipos de asignaciones. 1, está la asignación de capital semilla, que es el capital virtual y entras en la clasificación de Darwinia. 2, asignación de capital permanente, es decir, es un capital que ahora lo veremos paso por paso, pero es un capital que tú puedes contratar y que tienes de forma permanente en tu cuenta de por vida. Y número 3, asignación de capital real, inversores, que realmente, bueno, el capital semilla ahora lo veremos, pero está en la clasificación de Darwinia Silver o Darwinia Plata en español, y la asignación de capital real está dentro de la clasificación de Darwinia Gold. Esto es un ranking, que ahora lo veremos como he dicho, pero para que lo tengas en cuenta, en el cual se clasifica a los traders por rentabilidad. Aquí lo tenemos, ¿no? Asignación de capital semilla. Este es el ranking, como he dicho antes, de, por ejemplo, los 10 primeros, pero hay pues, miles de traders, no sé si son actualmente más de 6-7 mil traders participando en Darwinia Silver. Pero como vemos aquí, este capital semilla es dinero virtual que obtienes en base a tu rendimiento como trader. Clasificación de Darwinia Silver, que es lo que vemos aquí. Tenemos desde 30.000 euros de asignación hasta 375.000. Se calcula en base al rating obtenido mes a mes. Como vemos aquí, el rating es este número, esta clasificación o esta nota, entre comillas, que recibe el trader en función de la rentabilidad que obtiene, en función de la consistencia. Es una nota que se obtiene mes a mes, con lo cual el trader que más rating tiene es el trader, como vemos aquí, que aparece en primer lugar y que más asignación obtiene, es decir, el número 1 de asignación, 375.000 euros, número 2, 315.000, número 3, 265.000, y ya a partir de ahí pues va bajando. Esta asignación no es permanente, es importante, se mantiene por 3 meses, es decir, este trader que ha recibido una asignación este mes X, ¿vale? Porque esto se calcula por mes, es decir, ha quedado el número 1 del mes de, me parece que fue el mes anterior, de enero o de diciembre. Pues esta asignación de 375.000 se le va a mantener sí o sí durante 3 meses. Luego ya a partir de 3 meses esa asignación se pierde si es que se reduce su rating y baja en el rendimiento, pero si mantiene el rendimiento puede seguir acumulando más asignación, más capital, hasta el máximo de 375.000, que en este caso ya tiene el máximo con una sola asignación, pero tienes un máximo de 3 asignaciones que puedan coincidir en el tiempo. Es decir, para el trader, como fue en mi caso el primer mes que tuve el Darwin, que reciba 30.000 euros, puede recibir un mes 30.000, el segundo mes otros 30.000, se te suman 60.000 y el tercer mes otros 30.000. Ya tienes 90.000. Entonces, únicamente puedes tener estos 90.000 durante 3 meses, los primeros 30.000. Luego pasan los 3 meses, pierdes los 30.000 pero mantienes los otros 60, otros 3 meses de los 60 o de los segundos 30 lo mantienes durante 3 meses y luego simplemente te quedan 30.000, pero esto contando con que se reduzca tu curva de balance o se reduzca tu rendimiento, que es lo que a mí me ocurrió. Yo recibí una asignación de 30.000 y otra de 30.000 el mes siguiente, pero no saqué comisiones de éxito, cayó mi rendimiento. Y ya han pasado justo los 3 meses. Este es el último mes en el que mantengo 30.000 euros, que he quedado en balance negativo de momento. Así este mes, pues ya finalmente pierdo los 30.000 y tengo que volver a obtener una nota o un rating, como vemos aquí, de mínimo 75. Si recibes menos de 75 no podrás tener asignación, pero de 75 en adelante la asignación se va escalando y va en función del rating que vayas teniendo y de la posición en el ranking, en esta clasificación, pues tu asignación, como vemos aquí, el número 9, 115, número 8, 130, número 7, 145 y demás hasta 375. Asignación de capital permanente, y esto de hecho es el cambio más novedoso que han añadido en Darwinex 0,
y es que tenemos una asignación que se puede contratar en cualquier momento, es decir, tiene un precio el cual tú pagas y recibes la asignación de por vida. De momento son 100.000 euros, ni más ni menos, tú pagas para obtener 100.000 euros, pero la pierdes solamente si reinicias tu Darwin. Entonces tú la vas a tener de por vida, pero si por algún casual decides darle al botón de reiniciar el Darwin porque quieres reiniciar tu track record, lo cual no es recomendable, lo veremos después. De hecho es lo peor que puedes hacer, simple y llanamente, pero si reinicias el track record o el Darwin, pierdes estos 100.000 euros de asignación y además, bueno, pues pierdes todo el track record y además el dinero que te ha costado esta asignación, con lo cual no es recomendable bajo ningún concepto. Esta asignación de capital permanente se añade al capital semilla que ya tengas, es decir, no son excluyentes. Tú tienes tu capital semilla, por ejemplo, con 30.000 y contratas tu asignación de capital permanente de 100.000, pues se te añadirá a tu cuenta, operarás con fondos virtuales de 130.000. Los 100.000 del capital permanente y los 30.000 que ya tenías. Y hay dos formas de contratarlas, estas asignaciones de capital permanente. Por objetivos de rentabilidad, es decir, si llegas a un 5% la recibes, a un 10% la recibes, 15, 20%, máximo 20%, o de forma inmediata, que es obviamente pagando más, pero con simplemente el 0% de rentabilidad en el punto en el que estás actualmente, la recibes y puedes operar con estos 100.000 euros de asignación permanentes, de los cuales puedes retirar de las comisiones de éxito pues un 15%. Y aquí tenemos la asignación de capital real, lo más interesante y lo que más llama la atención a los traders en Darwin Estero. Una vez has probado tu valía y consistencia como trader, tu Darwin puede abrirse a inversores reales que confíen en tu estrategia. Clasificación de Darwinia Gold, que es esta clasificación que veis aquí. Una cosa es la clasificación de Darwinia Silver, que es simplemente competir, entre comillas, por capital semilla, capital virtual dentro de la plataforma, y dentro de Darwinia Gold también puedes recibir capital semilla, que como vemos aquí, asignación mínima de 50.000 y máxima de 500.000, pero también puedes recibir, obviamente se puede añadir el capital del inversor que decida meter su dinero en ti. Si tú tienes igual una asignación de 50.000 de capital semilla, pues por un lado tendrás tus comisiones de éxito sobre ese capital virtual y por otro lado si tienes otros 50.000 o 100.000 de inversores, es decir, de capital real, recibirás tus comisiones de éxito sobre esa inversión y sobre ese capital real. Los requisitos importantes para llegar a Darwinia Gold es más complejo porque esto es para traders ya profesionales, para traders que demuestren su valía y consistencia con el paso del tiempo, con lo cual necesitas un track record de más de 8 meses de duración, mínimo 8 meses has tenido que estar operando con Darwin Estero mes a mes. Tienes que tener una rentabilidad de más de 20% en el lapso de un año, luego pues esta rentabilidad va variando si pasa más de un año, y el ratio retorno drawdown de un más 2,5. Por ejemplo, viniendo aquí a mi propio Darwin, que ahora lo veremos con algún ejemplo más, pero igualmente podemos ver aquí que estoy participando en Darwinia Silver, actualmente estoy en una posición bastante precaria, puesto 6.722 de 8.000, llegué a estar, si no recuerdo mal, en una posición bastante mejor. Estuve, como estamos viendo, en un 815 en septiembre, lo cual estaba bastante bien, pero no pasa nada, se volverá. Y estos son los datos para participar en Gold, ¿vale? Tenemos que obtener un retorno del 20% durante todo un año y aparte un retorno drawdown del 2.5, esto es muy importante, ¿no? Es decir, un multiplicador o digamos un por 2,5. Como vemos aquí, el último año es un 20%, el retorno drawdown siempre es el mismo, últimos 2 años un 25%, últimos 3 años un 30%, últimos 4 un 35% y últimos 5 años un 40%. Esto es obvio. Cuanto más tiempo lleves operando, pues más rentabilidad necesitarás para llegar al requisito y participar en Darwinia Gold. Pero realmente, bueno, pues de un 20 a un 25% año a año es simplemente un incremento de un 5%, lo cual es pues bastante asumible. Así aquí las asignaciones, como he dicho antes, es mínimo de 50.000, máximo 500.000. Son 6 meses de duración y un máximo de 6 asignaciones que coincidan en el tiempo. Es decir, si tienes 6 asignaciones y quieres recibir otra, tienes que esperar a que pasen los meses de duración de la primera para que puedas recibir una más y esta asignación se incluya o se añada a tu capital con un máximo de 500.000. Esto capital semilla. Luego lo que es capital inversor, pues todo el que quieran meter. Yo creo que es ilimitado, no hay ningún límite, solo se limita en función a una estadística, lo cual no vamos a tratar en este vídeo, pero es algo a tener en cuenta, que generalmente puedes obtener el capital real o el capital de inversores que tú quieras
siempre y cuando, como he dicho antes, cumplas con esta estadística, pero esto es algo que de momento no te interesa preocuparte por ello, sino que lo que te interesa es empezar, operar consistentemente, recibir capital semilla, entender cómo funciona esta plataforma, entender cómo funciona la clasificación y a partir de ahí ir aumentando el conocimiento técnico acerca de las estadísticas que puedes utilizar en Darwinzero a tu favor para medir tu rendimiento. Y si dejas de cumplir con estos requisitos de rentabilidad para participar en Darwinia Gold, vuelves a Silver al finalizar el mes, pero al mes siguiente, si los vuelves a superar, puedes volver a Darwinia Gold. Es decir, no es que te baneen directamente de Darwinia Gold y que ya no puedas volver a entrar hasta dentro de 1 año, 2 años o 5 años, sino que cumple los requisitos, entras, no los cumples, sales, pero si al mes siguiente los vuelves a cumplir, vuelves a entrar y punto. ¿Y cuáles son los tipos de asignaciones permanentes? Como hemos visto, había 3 tipos de asignaciones que están: la asignación de capital semilla, la asignación de capital real y la asignación de capital permanente. Vamos a ver cuáles son los 2 tipos de asignaciones permanentes que podemos contratar. Por un lado tenemos las inmediatas y por otro lado tenemos las que van por objetivos de rentabilidad. Esto es lo más nuevo, como he dicho antes, que ha añadido Darwinzero a su repertorio. Y es algo pues que actúa como incentivo para que los traders sobre todo no reinicien la cuenta de trading, sino que se comprometan con un largo plazo, se comprometan con unos objetivos y puedan poco a poco ir alcanzando sus objetivos de rentabilidad y además obtener capital y obtener ganancias por ello. Así, las inmediatas, como he dicho antes, pagas y las recibes instantáneamente. Perfecto, es decir, como veis aquí, un 0%, pagas 1.095 euros y recibes 100.000 euros de asignación de capital permanente. O por objetivos, que puedes contratar para obtenerla con objetivos de rentabilidad del 5%, 10%, 15% o 20% desde el balance actual o el balance desde el que estás cuando la contratas. 5% pagas 595, 10% pagas 345, 15% pagas 220, 20% pagas 160. A más objetivo contrates, a más alto aspires, pues más barato te costará. Pero evidentemente esto es algo que tienes que tener en cuenta también para largo plazo, no hay ninguna prisa, la recibirás cuando la recibas, pero una vez lo pagues y una vez lo obtengas es algo que vas a tener de por vida. Y actualmente no se puede contratar más de una asignación a la vez, esto es algo que me ha preguntado mucha gente y no, tú simplemente puedes contratar un tipo de asignación a la vez y simplemente 100.000 euros, no puedes tener 500.000 euros por ejemplo de asignación de capital permanente ya de por vida, porque eso sería una locura. Pero ya con 100.000 euros, pues ojo, puedes hacerte tus cálculos, ¿no? Si con 100.000 euros haces un 5% de rentabilidad en 3 meses y retiras el 15% de ese 5%, pues aún te puede quedar algo de dinero más el capital semilla que ya tengas, con lo cual es una forma bastante sostenible de obtener ingresos mientras creas tu track record y mientras operas con mentalidad a largo plazo. Así, llegando ya prácticamente al final de la presentación, nos encontramos frente al análisis del Darwin y las estadísticas. Darwinzero te permite acceder a infinidad de estadísticas profesionales para medir tu rendimiento en el largo plazo. Puedes encontrarlas en tu perfil y son estadísticas públicas que el inversor usará para decidir invertir su dinero en tu estrategia. Esto es fundamental. Evidentemente el inversor tiene que tener una garantía de que está invirtiendo en una persona, en un trader que sabe lo que hace, que tiene unas estadísticas que son sostenibles, que es consistente, que es rentable y que, bueno, pues tiene sección de rentabilidad-riesgo, sección de activos y horarios, sección de análisis de la estrategia y sección de correlación, lo cual vamos a ver ahora mismo en mi Darwin. ¿Vale? Vemos mi perfil, actualmente pues tenemos todas estas estadísticas, tenemos por un lado la sección de rentabilidad-riesgo, aquí encontramos arriba la rentabilidad a origen, es decir, desde el momento en que se generó mi Darwin, aquí vemos, como he dicho antes, el porcentaje o el multiplicador del riesgo por 9,43 y como estamos viendo, el drawdown máximo que he llegado a tener desde la rentabilidad máxima ha sido un menos 9,70%. Llegué a estar en un 6,40% positivo en el mes de noviembre, justo principios de diciembre. A partir de este momento el balance comenzó a caer y empecé pues eso, a experimentar un drawdown, distintas fallas en la lógica de mi modelo, no lograba operar con consistencia, cometía ciertos errores de principiante y esto hizo que, pues evidentemente, la curva de rentabilidad se viese bastante aplanada y reducida hasta un máximo o un mínimo, mejor dicho, del menos 3,40% que me encuentro actualmente. Así también podemos ver que de activos bajo gestión, es decir, de capital semilla, tengo 30.000, pero frente a los cuales no voy a obtener ganancias porque
Estoy en negativo en los últimos 3 meses. Vemos que en septiembre 4,11% positivo, octubre casi break-even, menos 0,8%, noviembre bastante bien, más 3,5%, diciembre ya empecé a caer, menos 4%, enero casi break-even, 0,43%, y ahora en febrero estoy en un menos 4%, con lo cual no tengo beneficios, no tengo porcentaje positivo de rentabilidad en estos últimos 3 meses y por eso mismo no puedo obtener ganancias, no puedo obtener comisiones de éxito de estos 30.000 euros, pero no pasa nada, porque una vez que supere de nuevo el rating de 75, que ahora mismo lo tengo bastante bajo, pero si lo llegué a tener en más del 75, 76, 77, volveré a recibir 30.000 euros de asignación de capital semilla y con eso podré ya, si quedo en positivo, retirar comisiones de éxito. Así que tampoco vamos a entrar muy en detalle en cada una de las estadísticas, pero solo para que lo veáis cómo se ve el Darwin, ¿vale? Estas son las estadísticas presentes en la sección de rentabilidad riesgo. Tenemos pues esto, rentabilidad menos 3,40, anualizada, drawdown máximo, desviación estándar, volatilidad anualizada, ratio de Sharpe, el cual es bastante importante, ratio de Sortino también, asimetría, kurtosis, cotización máxima, días desde la cotización máxima 85, es decir, pues casi 3 meses, y rentabilidades de la cotización máxima un menos 9,50%. La cotización de cada Darwin se mide con este número que vemos aquí arriba, ¿vale? Este es el número que se ve en cuanto al porcentaje de beneficio o de pérdida. Todos comienzan en una cotización de 100 y a partir de ahí, según vayas ganando o perdiendo, pues o bien bajas a 96,60 con menos 3,40 con esta rentabilidad negativa, o sigo aumentando pues 101, 102, 105, 110. Aquí tenemos también una distribución de rentabilidad, tanto diaria como semanal, mejores y peores momentos en días, semanas y meses, y análisis del drawdown, que actualmente vemos que me encuentro en mi mayor periodo de drawdown, pero igualmente esto es algo que se va recuperando poco a poco. Pero este es el análisis de exclusivamente el drawdown de mi estrategia de los últimos meses. Luego tenemos también la sección de activos y horarios, donde podemos ver qué activos está operando este trader. En este caso yo opero CFDs de divisas, en los cuales he metido 165 trades, porcentaje de win rate 32,12, rentabilidad aproximada 0,75, y ya si entramos por activo pues vemos euro dólar el que más, luego libra dólar y simplemente 2 operaciones en el dólar canadiense. Aquí por horas vemos que, como muestro en este canal, opero simplemente la sesión europea, sesión asiática nada, prácticamente nada, y lo que es la sesión americana prácticamente tampoco, no he metido apenas ningún solo trade en la sesión de New York. Así que bueno, aquí vemos la distribución por rentabilidad del día de la semana, bastante interesante. Vemos que el día que más rentabilidad me ha dado ha sido el martes, el resto de días están en prácticamente negativo, luego el jueves tampoco se me ha dado mal, sobre todo martes y jueves, según recuerdo, son los días que más rentabilidad me han dado o que mejores rendimientos me han dado. Y bueno, pues aquí se puede ver pues una estadística más y listo. Luego análisis de la estrategia, también pues algo muy importante, es lo que incluso yo creo que es de la sección más importante que puedes tener en cuenta para analizar una estrategia. No vamos a entrar en cada uno de estos detalles, pero vemos operaciones, porcentaje de exposición larga, frecuencia diaria 0,6, es decir, opero pues no meto ni un solo trade al día, porcentaje de ganadoras, como he dicho antes, 32, factor de beneficio 1, ratio de payoff un 1:2, es decir, pues cuando gano 2, cuando pierdo 1, duración media de las pérdidas de las operaciones en stop loss 23 minutos y duración media de la operación ganadora 47 minutos. Así esto hace un ratio de duración de 2. Cuando pierdo tardo 20 minutos y cuando gano tardo más o menos 45-50 minutos. Aquí vemos la sección de duración versus rentabilidad por cada una de las operaciones, ¿vale? Esto cuanto más estable esté, si hay por ejemplo por aquí un punto rojo, otro por aquí verde, tal, eso indica que se te ha ido un poco la mano en algún trade, pero si está más o menos todo distribuido en la misma franja de tiempo y aquí en una franja similar de rentabilidad, pues también es una métrica que se puede tener en cuenta. Y luego aquí la máxima excursión positiva o negativa por posición, que esto se tiene en cuenta de una posición abierta independientemente de que esté ganando o perdiendo. Con lo cual aquí lo que nos interesa ver es las barras verdes algo más extensas que las rojas. Cuando tienes barras rojas muy grandes, como me ocurrió al principio, significa que
estás asumiendo demasiada pérdida, ¿no? Entonces esto tiene que tener, pues eso, un balance, pero esto ya es algo que se tiene en cuenta estudiándolo cada uno con su estrategia. Y aquí vemos, como hemos dicho antes, la gestión del riesgo, la cuenta de señales que yo tengo es de un VaR del 0,68%, con lo cual si tiene que llegar el motor de riesgo a estandarizar mi riesgo al 6,5%, eso significa que actualmente lo está multiplicando por 9,43. Esta curva tiene que ser lo más plana posible, como vemos aquí, 0,62, 0,63, 0,60, 59, 45, 30, tal. Aquí bajó algo más, pero por ejemplo aquí volvió a subir. Entonces se tiene que mantener lo más plana posible para que no haya subidas en el VaR demasiado amplias y que esto vuelva loco al motor de riesgo y que de hecho actúe en tu contra. Y la rotación mensual, también una métrica a tener en cuenta, que cuanto más estable sea esta curva, mejor. Y luego, por ejemplo, la correlación para mí no está disponible, pero se puede correlacionar RPJT, que sería mi Darwin, con otros Darwins. Y luego ya la sección de cuenta de señales, que esto es algo que únicamente puedo ver yo, es decir, nadie puede acceder a ver este tipo de estadísticas. Bueno, pues esta es la cuenta de señales, es decir, el riesgo y el balance que tengo mostrado de una forma pues no tan limpia como por ejemplo la rentabilidad riesgo del Darwin, pero se puede ver pues el porcentaje positivo o negativo que tengo en la cuenta de señales de MetaTrader, lo cual es pues algo más que nada irrelevante en general, porque yo no me fijo tanto, ya que opero simplemente al 0,05%, me da exactamente igual estar aquí en pérdida, de hecho puedo estar en pérdida en MetaTrader y en ganancia o en positivo en el Darwin, con lo cual me da más o menos igual, simplemente como he dicho antes, el MetaTrader es mi forma, mi herramienta de meter operaciones, pero luego lo que importa es lo que se muestra aquí, lo que muestra el motor de riesgo y lo que muestra el track record de Darwin S0, con un riesgo estandarizado, como vemos, del 6,5% VaR. Y si realmente estás interesado en entrar en Darwin S0, déjame que te dé un consejo final muy importante. De hecho, es el consejo de los más importantes que se puede dar a cualquier trader que esté dispuesto a entrar en Darwin S0. Si después de todo este vídeo y después de todo este curso te ha llamado la atención, quieres empezar a auditar tu track record, quieres empezar tu carrera como trader profesional a largo plazo, es muy importante que para mantener esta visión a largo plazo no reinicies bajo ningún concepto tu cuenta de Darwin S0. Mantén siempre el foco en el proceso a largo plazo y confía en tu estrategia. Es normal tener meses negativos. Por ejemplo, a la fecha que yo saqué esta captura estaba en un menos 2,10%, pero como hemos visto antes llegué a estar en un más 6,4%. Con lo cual es perfectamente normal que haya estas fluctuaciones, sobre todo si eres un trader principiante, pero lo más importante es tener un track record lo más largo posible. O sea, este track record se comenzó en marzo del 2024 y de hecho está a punto de cumplir un año. El hecho de que esté en positivo o en negativo da exactamente igual. Lo que importa es que sea un track record largo, que haya datos y estadísticas sobre los cuales se pueda estudiar y al final esto es tu currículum. Si tú reinicias tu cuenta no la puedes recuperar, o sea, tú la pierdes tu currículum. Imagínate que llevas 2 años operando con ellos y ves que tienes un mes negativo, que no te gusta demasiado y en lugar de confiar en que vas a recuperar ese drawdown y esa pérdida, decides reiniciar tu cuenta y pierdes por completo ese currículum que habías construido durante meses, durante años y realmente pues te estás tirando piedras a tu propio tejado. Es como si tú, por ejemplo, llevases trabajando como ingeniero durante 15 años y vayas a una empresa para trabajar con ellos y la noche de antes hubieras rasgado y hubieras echado a la chimenea, al fuego, todo el currículum y todo lo que, imaginando pues eso, que estaría todo en papel, no como ahora está todo digital, pero que hubieses formateado el disco duro, que hayas perdido absolutamente todos los datos que tenías relativos para representar tu carrera y tu experiencia. Pues esto es lo mismo. Si tú quemas, si tú reinicias tu cuenta de Darwin S0, pierdes por completo para siempre los datos y el track record que habías construido durante años. Y bueno, si después de toda esta hora de contenido acerca de Darwin S0 todavía te queda alguna duda, te puedo aconsejar que contactes directamente con el equipo de soporte de Darwin S0, info@darwins0.com, o que también te pongas en contacto conmigo directamente en las distintas redes que manejo, ya sea Twitter, Discord, por mensaje de YouTube, donde tú quieras, pero te puedo llegar a conseguir una llamada privada de tú a tú con Joan Porcar de Darwin S0, que es el representante de la comunidad hispana de Darwin S0 y es la persona con la cual yo estoy en contacto y la cual me ha enseñado todo lo que sé. Y como estáis viendo están todos estos directos subidos en este canal de YouTube en los cuales muestro mis resultados todos los viernes de cada mes con Joan Porcar, es decir, Joan viene al canal
y le hacemos preguntas por el chat, yo le hago preguntas acerca de mi camino del trader, acerca de mi Darwin, y poco a poco todos vamos aprendiendo juntos de esta plataforma y voy mostrando de la forma sobre todo más transparente y más real posible mi experiencia con Darwin Estero. Por eso mismo y porque llevo ya tantos meses operando con ellos, he decidido hacer este vídeo. Espero que os haya resultado de mucha utilidad, espero que aquellos que no entendíais mucho en qué consistía esto de Darwin Estero ya os haya aclarado muchas dudas. Y sobre todo, lo dicho, si tenéis alguna duda, contactáis directamente con el equipo de soporte, me contactáis a mí. Y si te interesa comenzar a operar con Darwin Estero, tienes abajo en la descripción un enlace para entrar con un 20% de descuento en el primer mes. En lugar de 38 euros como hemos visto antes, pagarás 30 euros. También, de hecho, tienes distintos planes con los cuales puedes ahorrar también un 20%, por ejemplo, en el plan trienal. Es decir, si pagas 3 años por adelantado o un año, también tienes un porcentaje de descuento con este código de afiliado, que es un código que a mí me ayuda mucho si lo utilizas. Y además también entrarás dentro de un ranking, que es el ranking particular de la comunidad del Camino del Trader. Como ves aquí, registrándote con mi enlace, también pasas a formar parte de la comunidad del Camino del Trader, puedes participar dentro de esta clasificación y además, bueno, pues tendrás acceso en el futuro a distintos eventos que se harán, todavía no se están haciendo, pero si estás registrado en esta comunidad puedes participar dentro del Camino del Trader y representar a esta comunidad en distintos eventos, competiciones que quizás se hagan en un futuro. Así que lo dicho, te espero en los directos del último viernes de cada mes, donde también podrás solucionar alguna de las dudas que tengas con respecto a Darwin Estero. Solo puedo darte las gracias por llegar hasta el final del vídeo, gracias por el apoyo, por estar ahí. Sobre todo importante, deja un me gusta si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal si quieres seguirme en mi proceso y en mi camino como trader. Cada semana subo un vídeo acerca de este proceso semanal de operativa real, con las pérdidas, las ganancias, los errores, aprendizajes, y de esta forma también muestro mi proceso de la forma más transparente y real posible, operando con Darwin Estero por un lado y con las cuentas de fondeo por el otro lado. Te deseo lo mejor en tu camino del trader y nos vemos en la próxima. Chao.